Bueno, en este video vamos a sumarizar información. Alguna ya la conocemos, que tiene que ver con cómo calculamos la fracción mol de un vapor que es condensable a partir de una mezcla. Como ya dije, voy a hablar de conceptos que ya conocemos y de unos que son nuevos que también podrán encontrar en el libro. Todos nos permiten calcular J. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con la situación general es la siguiente. Igual tenemos nuestra mezcla gaseosa y voy a asignar aquí algunos valores. Vamos a decir que tiene 1% mol de vapor de agua. Él es el condensable y digamos que el 99% mol es aire. No sería condensable. Y estamos a 25 grados centígrados y 1000 milímetros de mercurio, ¿sí? Que sería nuestra presión total. Entonces, obviamente la información directa de la fracción mol pues es conocer la fracción mol. Entonces, habrá enunciados en donde explícitamente nos digan pues la fracción mol es este valor, como esto que representé yo en verde. Aquí la fracción mol pues sería Y, le voy a llamar YW para el agua, y pues es 0.01 mol de agua por mol, ¿sí? Entonces lo mejor que me pudiera pasar pues es esta situación donde el enunciado establece cuál es la fracción mol. También pudiera ser que el enunciado establezca presión parcial del agua. Vamos a hacer el ejemplo aquí con el agua. Entonces ahora conoceríamos lo que se conoce es la presión parcial del agua en la mezcla, y de acuerdo a lo que sabemos pues entonces la fracción mol pues no es otra cosa que la relación de esa presión parcial a la presión total, que serían los 1000 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso también ya lo conocemos. Pudiera el enunciado también no establecer ninguna de estas dos, pudiera establecer la temperatura del punto de rocío, que llamamos T de P. Entonces el enunciado pudiera decir, pues T de P es conocido y es 11.2 grados centígrados. Y entonces podemos obtener J pues de la ley de Raoult, es decir, podemos escribir YWP, YW por presión total es igual pues a la presión de vapor del agua. Y aquí entre paréntesis otra vez voy a escribir nada más a qué temperatura voy a calcular esta presión de vapor, no es que se esté multiplicando, ¿sí? De tal manera pues que YW pues es esa presión de vapor a 11.2 grados centígrados. Lo podemos obtener de la tabla 3 o de la ecuación de Anton. Ese valor es 9.976 y lo dividimos entre los 1000 y de ahí obtenemos entonces 0.01, la fracción mol. ¿Sí? Entonces no se les olvide que esto es presión de vapor del agua a 11.2 grados centígrados, que es la temperatura esta de rocío, que es la temperatura a la que tendrías que enfriar tu mezcla para que comenzara a condensar, en este caso pues el agua. Entonces ahí pudiéramos tener esa información, así la manejamos entonces para eventualmente pues calcular YW.
pudiéramos, en lugar de esto, pudiéramos conocer los grados de sobrecalentamiento, que es algo de lo que veíamos el video anterior, que era ds. ds era la temperatura real menos la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Entonces el enunciado, de acuerdo a lo que estamos escribiendo, T es este sería T. Entonces este valor sí lo conocemos, este aquí es 25, que es la temperatura real de nuestra mezcla. Y entonces el enunciado podría decir, pues ds es 13.8 grados centígrados. Este entonces es conocido. Y de la ecuación calculamos entonces TdP. TdP sería ds menos T. Sustituyendo valores aquí, pues sería, TdP sería T menos ds, aquí está al revés. T menos ts sería entonces 25 menos 13.8 y sería 11.2 grados centígrados. Esa sería la temperatura de rocío, y entonces esta información ya la pasamos a esta y procedemos como si la conociéramos y hacemos este cálculo otra vez para calcular YW. Bueno, esto ya lo hemos revisado. Hay cosas que no hemos revisado pero que también están en el libro, son las que voy a hablar de aquí en adelante, pero son medidas igual de alguna manera que nos permiten obtener la fracción mol. Entonces el 5 es saturación relativa. Que déjenme ver su libro qué variable le asigna. Es S, subíndice R, y está definida de esta forma. Ese subíndice R está definida como presión parcial del vapor de agua. En este caso sería presión parcial del vapor de agua. Lo voy a dejar como agua, pudiera ser otro vapor, no pudiera ser cualquier vapor, más bien cualquier sustancia. Entonces SR es la presión parcial, es decir, cuál es tu presión real en la mezcla, dividido entre la presión máxima que pudieras tener, que sería la presión de vapor. Presión de vapor a la temperatura T. ¿Sí? En este ejemplo pues son 25 grados centígrados. Es decir, SR, la presión parcial en nuestro caso pues no es otra cosa, lo voy a tomar. La presión parcial pues es la fracción mol por la presión total, esa es la presión parcial. Y la de abajo pues es la presión del vapor de agua, la presión de vapor del agua. Y este pues es la temperatura de la mezcla, es decir, a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, en algunos problemas puede que el enunciado establezca este valor. Y lo más seguro, me falta aquí por 100. Esto está multiplicado por 100. Y esto también. Lo más seguro, o pudiera ser que un enunciado establezca que SR es 42.1%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esta definición tú conoces este SR, la presión total también, puedes calcular la presión de vapor y tu incógnita pues es YW. ¿Sí? De ahí puedes calcular entonces YW, eso ya no lo voy a hacer, pero pues así es como se hiciera. Bueno, el 6 se llama saturación molal. Saturación molal.
y es SM. Ya voy a escribir aquí la ecuación. Está definido como presión parcial. Voy a escribir aquí los valores, serían la presión parcial del agua entre la presión total menos la presión parcial del agua, que sería la presión del otro componente. Así está definido la saturación molar. Si utilizamos lo que hicimos acá como presión parcial, sería YWP entre la presión total menos YWP. Entonces de aquí igual, si conocemos, si el enunciado establece cuánto es igual la saturación molar, conocemos pues esto, y conocemos presión total, aparece aquí, y de incógnita pues resolvemos para YW. Bueno, entonces es diferentes formas de presentar la información, pero al final todo lo podemos pasar a fracción. Bueno, ese es el concepto 6. El 7 es la saturación absoluta. Y esa se va a llamar SA. Y está definida por esta ecuación. Presión parcial del agua, peso molecular del agua entre presión total menos presión parcial del agua por el peso molecular del gas seco. Entonces está definido así. Y aquí en todo estoy escribiendo agua, pero pudiera ser otro componente, acetona, otra cosa que se pudiera condensar, y cambiarían pues, estas serían presiones parciales de acetona. Esta de aquí o esta de acá. ¿Sí? Entonces aquí ahora se conocería este valor de saturación absoluta, y vamos a escribir la ecuación igual sería YW, presión total, peso molecular del agua, entre P menos YWP del agua por el peso del gas, el peso molecular del gas seco. Entonces aquí voy a escribir M del agua es 18 gramos por mol, es el peso molecular, y ese que se llama gas seco, vamos a considerar nada más para ponerle números. No, si lo pusimos acá, es aire. A eso se refiere con gas seco. Entonces sería el peso molecular del otro componente, que ya sabemos que es 29 gramos por mol. ¿Sí? Puede ser otro gas, si es otro gas, pues le cambias ahí el peso molecular, y así está definido. Entonces la situación pues es similar. Tú conoces este valor, los pesos moleculares, la presión total. Aquí me equivoqué, aquí es presión total, aquí no es presión del agua, presión parcial. ¿Sí? Entonces conoces todos estos y tú resuelves para YW. ¿Sí? Lo más sencillo para no perder tanto tiempo es tomar las ecuaciones originales, establecer que conocemos este y de esta ecuación resolvemos para la presión parcial, y luego ya utilizamos que YW es presión parcial entre presión total. Lo mismo acá abajo, conocemos presión total, y resolvemos para la presión del agua, y luego ya utilizamos la información acá, o hacemos lo otro y de una vez despejamos YW. Bueno, ese sería el concepto 7. Luego está otro concepto que es extensión de lo que estamos estableciendo, que es el porcentaje de saturación.
vamos a llamar SP. Entonces SP está definido como SM, que es la saturación molar, es esta de aquí, entre SM, pero SM en condiciones de saturación por 100. Entonces voy a sustituir esta expresión para SM, esta que está aquí, ¿sí? Para que quede explícito a qué se refiere esto. Entonces SP va a ser igual expresión parcial del agua entre P, presión total menos la presión del agua, que sería la presión del otro componente. Así está definido SM, y pues está dividido entre condiciones de saturación, por eso el asterisco, es decir, no va a ser la presión parcial, va a ser la presión de vapor del agua dividido entre P menos presión de vapor del agua. Esa sería la definición entonces del porciento, esto, del porcentaje de saturación, ¿sí? Entonces no se les olvide que la presión parcial del agua en una mezcla o de cualquier componente que sea condensable tiene como límites el 0, es decir, no existe, o el valor más grande que puede tener pues es el valor de presión de vapor, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿sí? Pues por eso este es un porcentaje de saturación, porque si esta presión, o más bien es una medida de esta presión, qué tan lejos está de la máxima que pudiera tener, ¿sí? Bueno, y se me hace que ese es el último. Bueno, la última sería, déjenme ver si no la puse ya por acá. Pues no, pero la última sería pues la ley de Raoult. Lo vamos a llamar así. De ahí también podemos extraer, de hecho ya hicimos un ejercicio. De la ley de Raoult pudiéramos extraer la fracción molar. Lo único que habría que definir es qué temperatura es este valor para calcular la presión de vapor, y de ahí resolver para YW, ¿sí? Entonces todas estas 9 formas que están aquí nos permiten calcular YW, la fracción mol de un vapor que es condensable, ¿sí? De solo un vapor condensable, un solo componente en una mezcla que es condensable, ¿sí? Bueno, entonces este video nada más tiene que ver con cosas que puedan encontrar en los enunciados de los problemas del libro, pero al final todo es presión parcial, presión de vapor, ¿sí? Bueno, eso es todo por este video.